familia huertera, ¿cómo están? Hoy aprenderemos a conocer una planta milagrosa. Su nombre es topinambur. La planta topinambur es una planta maravillosa y muy fácil de cultivar. Es una papa. Es un rizoma, es muy parecido al jengibre. Lo podemos sembrar en el tiempo salido el invierno, ya sea en julio, agosto, septiembre, se puede plantar. El cuidado que tenemos que tener, que todas las papas se siembran en menguante para que se den muy lindas y puedas tener después una cosecha maravillosa. La planta topinambur es una planta que se parece mucho al girasol. En su flor es más pequeña y también atrae muchas abejas, que eso nos beneficia en nuestro huerto. Y a la vez podemos disfrutar de un alimento con muchos nutrientes y que nos va a ayudar en nuestra salud. El riego puede ser en verano unas 2 veces a la semana, pero no encharcado. Lo que yo hice diferente, pese que se da en cualquier tipo de suelo y no requiere grandes nutrientes, pero yo le agregué compost y también guano. Y la verdad es que se dieron muy lindas, crecieron 2,5 metros de altura. Es maravilloso. Una amiga me preguntó si realmente la papa de topinambur demoraba 3 a 4 meses. Quiero decirle, amiga, que no. Lamentablemente, la planta demora desde que la sembramos hasta que la cosechamos aproximadamente unos 8 a 9 meses. ¿Cuándo vamos a cosechar nuestra papa? Va a ser en otoño, cuando ya la flor se haya secado y el tallo se haya secado. Ese es el momento cuando yo debo empezar a cosechar mi papa. Y también tenemos que tener cuidado, no se cosecha como las otras, que se cosechan todas juntas. Tú la tienes que ir sacando de acuerdo a cómo la quieras usar. Hoy quiero usar 2, 3 papas o quiero hacer un puré, yo saco más cantidad. Pero si es para una ensalada, saco solamente unas 2 papitas y las rayo encima de mi ensalada. ¿Por qué? Porque la papa dura muy poco fuera de la tierra. Entonces esa es la manera de tenerla siempre fresca. Si no tienes un terreno para colocar tu papa, la puedes plantar también en maceta, pero tiene que ser un macetero grande, porque piensa que la planta va a crecer de 2 a 2,5 metros. Entonces tiene que tener seguridad donde sostener bien sus raíces. El otro cuidado que tienes que tener con esta papa es que es demasiado invasiva. Entonces elige un lugar en el suelo donde vaya a estar solamente ella solita, porque en 2 años, si tú la plantas, una papita te va a dar en el primer año pocas, pero después te voy a mostrar cómo está la mía en 2 años. Todo lo que se adueñó de terreno. Es maravillosa y estoy feliz, pero tienes que contar con eso, que es demasiado invasora. Una de las propiedades que tiene esta papa es que sirve para la diabetes porque contiene inulina, que es un azúcar saludable para el cuerpo. También se usa en forma de harina para fabricar el pan para los celiáticos. También nos ayuda a combatir el colesterol malo y ayuda a controlar la glicemia. Y también nos sirve para el buen funcionamiento del aparato digestivo. Por lo tanto, debemos consumirlo en pocas cantidades. Otra cualidad es que requiere solamente 10 minutos de cocción. Antes de despedirme, quiero enviar un cariñoso saludo a unos seguidores pequeñitos que tenemos del segundo básico del Colegio San Sebastián de Batuco, que se llaman Manitos Verdes. Ellos aman cultivar, aman la naturaleza. Un cariñoso saludo para ellos. Besitos también para el 5º año que tuve el privilegio de estar con ellos. Amigas y amigos, un placer haber estado nuevamente con ustedes y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!